GAFA TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenidos a Pensamiento Crítico, el programa de GAFA TV Ecuador que analiza y opina libremente sobre los temas más importantes del país y del mundo. Este día vamos a conversar sobre la situación de la libertad de prensa en el Ecuador y en el mundo, a propósito de lo que ha pasado con el periodista australiano Julian Assange, quien salió en libertad el día de ayer y firmó un acuerdo con los Estados Unidos, con la justicia de los Estados Unidos, para salir en libertad y para que se archive este malhadado proceso que desde hace 14 años y de persecución se ha venido dando contra Julian Assange. Saludo cordialmente a mi invitado de hoy, el periodista Eric Sanson. Él es profesor universitario, es corresponsal internacional de Radio Francia Internacional y corresponsal de Reporteros Sin Fronteras. Eric, gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo podemos definir, cómo podemos leer, cómo podemos procesar todo aquello de Julian Assange, que logró la libertad, pero tras 14 años de persecución, tras 5 años de preso en una cárcel del Reino Unido y también 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres, donde fue sacado a la fuerza gracias a la decisión de aquel presidente llamado Lenín Moreno? Buen día, bienvenido, Hola, Eric. buen día, Fernando. Un saludo a su audiencia. Mira, yo creo que es un día importante porque más allá de esa personalidad que es a veces polémica y que no es exenta de errores, eso lo podremos discutir. Yo creo que haber extraditado Julian Assange a los Estados Unidos, un país donde existe la pena de muerte, por lo menos en algunos estados, y con la posibilidad no segura, pero real de que regrese al poder Donald Trump. Eso hubiera sido absolutamente terrible como mensaje sobre el respeto de la defensa de prensa. Para que tus oyentes entiendan, Julian Assange ha sido un hacker toda su vida, es relativamente joven, ¿no? Nació en el 71 en Australia. Se interesó en la informática muy joven, empujado un poco con su madre. De hecho, fue condenado en Australia de jovencito, ¿no? Apenas adolescente o joven adulto, por penetrar una red del ejército australiano. Bueno, en ese entonces no pasó nada porque dijeron que solo era curiosidad intelectual, pero en todo caso, él desarrolló muy temprano una convicción sobre la libre circulación de la información, de los saberes. O sea, él, sobre las virtudes de la transparencia, del acceso a la información y sobre la libertad de la información. Y obviamente entendió muy rápido, en su calidad de hacker, que la informática puede facilitar esa revelación y la puesta a disposición del público de una gran cantidad de documentos de interés públicos. Sin embargo, también entendió que eso puede ser peligroso, ¿no? Que los hackers pueden también ser muy peligrosos. Y por eso fundió Wikileaks, el famoso sitio del cual todo el mundo habla. Él lo fundó en el 2006 y el objetivo de Wikileaks era permitir transmitir datos de manera segura para revelarles al público. Entonces, Wikileaks va a empezar a ser conocida en publicar sobre algunos datos sobre, por ejemplo, evasión fiscal en Suiza, de toda la gente que trata de evitar impuestos en tal o cual países, mandando su plata en Suiza. Pero más allá de esos primeros intentos, digamos, obviamente el gran momento fue 2010, cuando se publicó esa famosa video, no sé si recordarás, Fernando, em, de un ataque aéreo norteamericano sobre un hotel en Irak, en Bagdad, durante la guerra, ataque en el cual murieron periodistas, camarógrafos y todo eso. Entonces, hay dos periodistas de la agencia Reuters que murieron y eso fue realmente mundial. O sea, esa divulgación de ese video fue mundial. Después empezó a divulgar más documentos, pero inicialmente lo hizo trabajando con grandes periódicos de casi todos los países, como El Guardian en Estados Unidos, New York Times, Le Monde en Francia, creo que El País en España y en Alemania se me fue, creo que Der Spiegel o algo así. Y cientos de miles de documentos secretos del ejército americano sobre las guerras en Irak y en Afganistán. ¿Ok? Eso fue el momento 2010 en el cual Assange se convirtió, creo que en
una celebridad internacional, o sea, muy carismática, etcétera, conocido en toda parte. Y en ese entonces, por ejemplo, fue atacado por Hillary Clinton, ¿ok? Que en ese entonces era la canciller norteamericana en la administración de Barack Obama. Después recordarán que Chelsea Manning, que fue un poco la whistleblower, la que filtró un poco los documentos, fue arrestada. Era un hombre que después se transformó en mujer, pero que era un poco el soldado o la soldado que había transmitido los documentos a Wikileaks. Ella fue después condenada a 35 años de cárcel y liberada por Barack Obama después de algunos años. ¿Ok? Julian Assange en ese entonces había escapado a la justicia americana. ¿Por qué? Porque era complicado atacarlo, porque hubieran debido atacar, por ejemplo, también los medios que trabajaban con Wikileaks, como por ejemplo el New York Times. Y el New York Times es demócrata y para un presidente demócrata como Obama era complicado. Después hubo este asunto de violación en Suecia. ¿Te recuerdas ese asunto, esa acusación que finalmente fue abandonada por la justicia? Y ahí hubo un problema de que ya se le empezó a buscar por la justicia internacional. Él estimó que eso era una simple tentativa de extraditarlo a Estados Unidos y ahí es donde se fue, a la Embajada de Ecuador en Londres. Eric, sí, eso es más o menos un relato así breve de lo que pasó con Assange. Él reveló más de 700.000 documentos, ¿verdad? Unos Sí, proporcionados por Manning, el soldado, lo publicaron muchos medios de comunicación del mundo, incluido en el Ecuador, por ejemplo, lo publicó El Universo, por decir algo, claro, ¿verdad? claro. Y Sí, otros mi amigo rotativos. Paul Mena, yo ¿Cómo? sé, mucha gente trabajó sobre eso, sí. Correcto. ¿Tú sabes algunos pormenores de el convenio del acuerdo firmado entre Assange y en las Marianas de ayer para él quedar ya libre y ahora mismo ya debe estar en su país natal, en Australia? Sí, sí, bueno, lo que pasa es que seguramente hubo un acuerdo que se firmaba. O sea, Julian Assange y su equipo legal, incluido su esposa, porque se casó con su abogada, no son locos. O sea, sabían que el margen de tiempo se agotaba, porque en caso de regreso de Donald Trump al poder, ahí, y en caso de extradición, ahí le hubiera ido bastante mal en los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que él aceptó el acuerdo implica que él se reconozca culpable. Entonces, según el acuerdo, él se reconoce Espionaje, culpable ¿no? y la pena fue equivalente al número de meses que ha pasado en la cárcel en Gran Bretaña. Entonces, creo que es un poco más de 60 meses de cárcel. Entonces, más o menos se dijo que se te condena a 65 meses, si no me equivoco, de memoria. Y por lo tanto, ya como ya lo has cumplido, pues estarás libre de irte. La parada en las Islas Marianne es más un tipo de formalidad para que se pueda realizar algunos papeles y que pueda ir después a su país y ver su familia. Eric, Eric, ¿va a ser el mismo Julián Assange, el mismo Wikileaks después de este acuerdo o habrán ciertas restricciones, ciertas limitaciones que estén en ese acuerdo y que no se conozca? ¿Tú crees que Eso Julián no, Assange va a ser el mismo? eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que la audiencia ya se dio, ¿no? Eso fue la noche pasada, pero como hay diferencias de horarios, uno se pierde un poco, pero ya pasó, que básicamente se presentó frente a un tribunal de las Islas Marianne, que es un territorio norteamericano en el Pacífico, y ahí, frente a ese tribunal, ahí es donde se declaró culpable y donde se firmó el acuerdo. Entonces, la parada en las Islas Marianne es para, digamos, cerrar oficialmente, judicialmente, el acuerdo que fue. Y una vez que firma el acuerdo, se lo libera y después estaría disponible, o sea, libre de desplazarse. Ahorita, los 62 meses, sí, ya recuperé el número, los 62 meses de prisión ya han sido hechos, entonces ya está libre y se supone que eso es el final de la batalla judicial entre el hacker y los Estados Unidos. Que sepamos, no hay condiciones adicionales. De hecho, no habría razones de poner condiciones adicionales a lo que podría Eric, hacer Wikileaks en el futuro.
Después de este episodio de Assange, ¿cómo queda la libertad de expresión? ¿Cómo queda el periodismo de investigación en el mundo? ¿Cómo queda esa posibilidad de revelar las cosas que los gobiernos, que los estados, que los embajadores de las grandes potencias hacen en nuestros países? ¿Eso queda menoscabado? ¿Qué ocurre, Eric? No, no, creo que, ahora, primero es una pregunta muy amplia. Lo que pasa con el periodismo de investigación depende de la situación de cada país. O sea, por ejemplo, si hablamos del caso ecuatoriano, el periodismo de investigación está en una situación compleja por las presiones de las bandas terroristas, narco, etcétera, de los carteles. Entonces, cada país tiene un poco su propia realidad. No, yo creo que es una buena noticia. O sea, yo creo que Assange, de nuevo, te decía al inicio, es un personaje polémico. Por ejemplo, al inicio, él trabajó con grandes periódicos del mundo que pusieron equipos enteros aquí el universo, pero en muchos países dedicándose un poco a examinar los exámenes según zonas geográficas. Por ejemplo, Le Monde en Francia trabajó mucho sobre documentos de Wikileaks en África, El País en América Latina, etcétera, etcétera. Pero después Assange se puso impaciente, o sea, él quería revelar todo sin preocuparse por las consecuencias, cuando el periodismo de investigación a veces, Fernando, toma tiempo para encontrar la fuente y la prueba. A veces la tienes, a veces no la tienes, y hasta que no la tengas, a veces tú tienes que esperar. Entonces ahí hubo una segunda etapa en la cual Wikileaks publicó todo. Y eso es lo que mucha gente, en la cual yo me incluyo, se le reprochó de haberlo hecho de manera muy poco prudente, porque revelaron cientos de miles de documentos sin censurar, sin eliminar algunos datos, como por ejemplo los nombres de personas que eran aparentemente informantes de los Estados Unidos, lo que básicamente en un país como Afganistán, por ejemplo, es una condena de muerte. Entonces publicaron documentos y la cual la gente dijo, oye, pero mira, ahí tú estás citando nombres, dando nombres. O sea, por lo menos hubieras podido tachar los nombres, o sea, publicar todo, pero solamente tachar los nombres. Entonces se volvió un poco bastante imprudente porque el trabajo del periodista tampoco es mandar gente a la horca, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, esa segunda fase de la divulgación de los documentos de Wikileaks fue criticada por mucha gente. Pero dicho esto, globalmente, ustedes y nosotros todos, con los periodistas, sufrimos de falta de acceso a la información pública. Aquí en Ecuador, por ejemplo, tú sabes, los ministerios, muchísimos organismos no publican lo que debería ser publicado según la ley. Eric, Entonces, es una buena noticia que alguien que divulga ese tipo de documentación esté libre. o sea, podríamos decir con un titular que la libertad de expresión, en este caso, sale fortalecida y sale triunfante, diríamos, Eric. Triunfante sería, bueno, no quiero ser pesimista, Fernando, sino realista. La libertad de expresión es una lucha permanente. Mira, estamos empezando a tener de nuevo Te problemas hablo, te en hablo como, Ecuador. Entonces, te hablo como símbolo, sí, o sea, hoy obviamente es que la una libertad de buena, mira, expresión debe respetar. hoy es una buena noticia. O sea, el hecho de que, porque que sea extraditado a los Estados Unidos y después juzgado allá y probablemente condenado, hubiera sido un pésimo señal. Entonces, sí es una buena noticia en ese sentido, pero la libertad de prensa no es triunfante cada año y los informes de Reporteros Sin Fronteras lo muestran. Cada año está amenazada y cada vez más en países autoritarios. Entonces, es un buen día. Hoy es un buen día, o ayer fue un buen día, pero la lucha continúa. ¿Cómo queda el Ecuador? El Ecuador que tuvo dos fases, uno con el presidente Correa que le dio acceso, le dio el asilo, le dio hasta la nacionalidad a Sánchez, y cómo queda el presidente, el Ecuador a través del presidente Moreno que permitió que los guardias de la policía británica invadieran nuestra embajada y se llevaran a Sánchez. ¿Cómo queda el Ecuador? No sé, o sea, a mí me parece, mira, en ese asunto de Julian Assange, Rafael Correa le facilitó, le ayudó, lo que no impide que el accionar del gobierno de Rafael Correa de 2007 a 2017 fue bastante nefasto para la prensa. Entonces, un elemento positivo no reemplaza lo vastamente negativo, en particular todo lo referente a la Ley Orgánica de Comunicación. Después, en la decisión de Lin Moreno, sí, o sea, ha sido criticado en ese sentido, pero no recordemos que en ese entonces Julian Assange se había convertido en un huésped bastante incómodo de la embajada.
O sea, su comportamiento era cada vez más grosero. O sea, no fue una época fácil para el personal ecuatoriano de la embajada. Julian Assange no fue. Dicho esto, yo no sé cómo reaccionaría yo si estuviera bloqueado 7 años en un cuarto, ¿no? No sé, es difícil de poder, pero fue complicado. Lo que sí. Sabes que yo creo que el gobierno ecuatoriano actual se salvó. ¿Sabes por qué? Porque cuando Assange fue entregado a la justicia británica en época de Lynn Moreno, yo me recuerdo que eso era una noticia internacional y toda la prensa internacional hablamos con Cancillería y Cancillería en ese entonces nos dijo, no, pero los ingleses nos han garantizado que Assange no iba a ser extraditado en un país con pena de muerte. Entonces, o algo así. O sea, que Ecuador había solicitado algún tipo de seguridad para que Assange no termine, por ejemplo, en un estado donde podía ser condenado a muerte. Pero eso se quedó bastante dudoso, porque obviamente Estados Unidos, los estados de Estados Unidos, algunos tienen pena de muerte, otros no. Entonces, eso no impedía necesariamente que Julian Assange fuera extraditado. Yo creo que el hecho de que Assange esté hoy día libre, libra a Ecuador de muchas consecuencias, porque si hubiera sido extraditado de Inglaterra a los Estados Unidos, yo creo que mucha gente hubiera recordado al gobierno, al Estado ecuatoriano, no al gobierno, porque no es responsabilidad de este gobierno, pero al Estado como tal, al Estado ecuatoriano, dice, oye, ustedes hace algunos años prometieron que Assange no iba a ser extraditado en un país, etcétera. Entonces, yo creo que Ecuador se salvó de tener que responder a esas preguntas incómodas. Pero si analizamos, no es producto de aquello, de ese hipotético ofrecimiento de No, Inglaterra no, yo creo al que, Estado de Ecuador, no, sino, mira, yo sino creo que se es dijo eso, es un acuerdo directo entre la justicia de Estados Unidos y los abogados de Assange, ¿cierto? no, Por claro, eso se claro, llega a ese bueno, acuerdo. no, lo que Vamos digo a es que avanzar. eso era una promesa de de Inglaterra a Ecuador, pero que seguramente era una promesa vacía, pero no, el acuerdo se hizo directamente entre Eh, Assange y la justicia ecuatoriana. vamos avanzando rápidamente para terminar, Eric. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú como representante de Reporteros Reporteros sin Sin Fronteras. Fronteras, de lo que está pasando ahora mismo en el Ecuador? La Cancillería del Ecuador ha revertido la visa a la periodista cubana Alexandra Santiago. ¿Qué crees tú por el asunto del himno nacional? No sé, un informe secreto de inteligencia. ¿Tú crees que eso es correcto o crees que el gobierno ha exasperado, ha exagerado en su actuación? Sí, o sea, de nuevo, el manejo comunicacional del gobierno es bastante, tiene muchísimas fallas, ¿no? Pero en ese sentido es muy simple, que nos guste o no el personaje de Alondra Santiago, que nos guste o no, que por ejemplo, la irreverencia hacia el himno nacional, eso de cambiar palabras del himno nacional. Yo sé que a mí, si se tocara la Marseillaise de Francia, no me gustaría mucho y yo entiendo la gente que se siente de esa manera. Yo creo que hay que recordar un principio, que la libertad de expresión es un derecho fundamental, que está consagrado en la Constitución ecuatoriana y en todos los acuerdos internacionales firmados por Ecuador. O sea, la libertad de expresión no depende del estatuto migratorio de una persona. Yo soy migrante, Fernando. Yo vivo aquí 30 y, no sé, 35 años. Mi libertad de expresión no depende de mi calidad de migrante. Yo debo estar en derecho de decir lo que pienso de lo que sea. Obviamente, la limitación a eso que es si tú violas la ley. O sea, un migrante, al igual que un ecuatoriano, si yo mañana violo la ley, ok, se me revoca mi visa, ok, ok, me lo busqué, ¿me entiendes? No hay escándalo acá. Pero si yo opino a favor o en contra del gobierno, de lo que sea, si yo digo mañana, mira, yo estoy a favor del aborto, no puede el gobierno revocar mi visa diciendo el señor Samson ataca los valores cristianos del Ecuador. Eso no es un delito. Entonces, de dos cosas, o Alondra Santiago cometió un delito, violó algún artículo de la ley. En ese caso, se tiene que indicar, ella violó el artículo tal, haciendo tal o cual cosa. Y en ese caso podemos decir, ok, no, nadie está encima de la ley, un periodista tampoco, y se podría revocar la visa. Pero que yo sepa, cambiar las palabras de una canción, hasta si es el himno nacional, no viola ninguna ley. O sea, es la misma cosa, ¿te recuerdas Charlie Hebdo en Francia? Ese diario satírico que fue víctima de un ataque islámico bastante severo, unos 12 personas murieron. Charlie Hebdo se burlaba de un montón de cosas, de los curas, de los islamistas, de la religión, de Dios, de lo que sea, y mucha gente
creyente, tal cual, no le gustaba. Sin embargo, ellos tenían el derecho de tener esa opinión. O sea, creo que Alondra Santiago, si no se prueba que ha cometido un delito, no se debería haber revocado su visa. Y ahí nos dicen, hay un informe de inteligencia secreto. Ok, pero muéstrenlo. O sea, ese informe que dice, qué sé yo, Alondra es un agente secreto de Cuba, o sea, no sé, o sea, díganos, porque decir, hay un informe secreto y por eso le sacamos la visa, no es suficiente. O sea, ese gobierno está multiplicando las afirmaciones de esa naturaleza. Por ejemplo, recordemos hace pocos meses que la ministra de Electricidad fue sacada por sabotaje, donde ¿alguien ha visto alguna prueba de sabotaje? Incompetencia es una cosa, sabotaje es otra cosa. ¿Han visto antes eso de afirmar cosas sin ninguna prueba? Ya, o sea, tampoco. Entonces, si Alondra Santiago violó la ley es una cosa, pero hasta prueba de contrario, su expresión artística, que puede ser irreverente, que puede no gustar a mucha gente, y yo lo entiendo perfectamente, pero si no violó la ley, no se le debería haber revocado la visa. Sí, no hay delito, o al menos el gobierno no lo sustenta, Sí, no lo dice, ¿verdad? Vamos terminando con esto, yo no sé, un poco segundo. En los gobiernos, por ejemplo, de Milei, gobiernos en Europa, Italia, España, por ejemplo, con Abascal, con Ayuso, ¿cómo está la prensa? En gobiernos como de Venezuela, en gobiernos como de Nicaragua, así brevemente, ¿cómo está la libertad de expresión? ¿Y cómo está, yo no sé si puede hacer en pocas palabras, cómo está la libertad de expresión en América Latina, tomando en cuenta, por ejemplo, México, un país muy peligroso para hacer sí, periodismo? es cada vez más complicado. Mira, otra vez es una respuesta que necesitaría mucho tiempo. Mira, yo les invito a ir a ver Reporteros Sin Fronteras hace dos informes mundiales, uno para el 3 de mayo, que es reciente, digamos, y uno a fin de diciembre para ver un poco cuál es el estado. Entonces, van a la página rsf.fr, hay una página en español, ahí se estudia eso país por país, pero el último informe no era muy positivo. O sea, lo que pasa es que la libertad de prensa, el periodismo de investigación fastidia a muchos gobiernos. Y ahí son gobiernos de izquierda como de derecha. O sea, son gobiernos típicamente que pueden tener tintes autoritarios, pero no solamente. Hemos visto que, por ejemplo, la elección de un nuevo presidente en Costa Rica ha hecho que la situación en Costa Rica, que era súper buena, o sea, realmente Costa Rica y Uruguay eran siempre los países, digamos, con el mejor nivel de libertad de prensa. En Costa Rica ya empieza a degradarse. México, hay libertad de prensa porque la gente puede hacer periodismo, pero es extremadamente peligroso, obviamente, cuando tú topas temas de corrupción, de droga. Hay países donde el ejercicio periodístico no es posible, como por ejemplo Cuba. Venezuela es súper difícil, pero no solamente, o sea, en muchos países, y tú citaste Argentina y otros, la, el periodismo de investigación fastidia a los poderes. Y los poderes en general, no es solamente el gobierno. ¿Entiendes, Fernando? Cuando digo poderes, el problema del periodismo es que todo el mundo quiere que se haga la luz sobre el accionar de los demás. Por ejemplo, yo quiero que se sepa si Fernando García es una persona honesta o no, pero yo no quiero que el periodismo investigue a Eric Samson. Ah, no, a mí no se me toca. Entonces, todos los poderes quieren que se haga la luz sobre los demás, pero no sobre sí mismo. O sea, si tú pides a un partido político si está a favor del periodismo de investigación que divulga cosas negativas sobre otros partidos, te dirá, chévere, qué bien, el periodismo fabuloso. Pero cuando ese Eric, mismo periodismo se ataca a tu ropa sucia, ahí no le gusta. Eso es el problema. claro, el periodismo siempre ha sido incómodo para todos los gobiernos, Sí, para todos los regímenes, y no solamente gobiernos, sino para todos los poderes, poderes económicos, poderes sí, sí, sí. fácticos y todos esos poderes. Sindicales, sindicatos. En el Ecuador que estamos pasando ahora con la delincuencia, con la violencia, muchos colegas han tenido que salir del país y no tenemos por parte del Estado, parte del gobierno, una protección, sino pues un poco tildando si es que uno piensa, si es crítico ya se vuelve un poco opositor y esa no es la función del periodista, sino revelar lo que está pasando para bien incluso del propio gobierno, para darle pautas, darles ideas para que pueda corregir a paz. Bueno, este ha sido mi diálogo, nuestro diálogo con Eric Samson, el corresponsal de Radio Francia Internacional, docente universitario y también corresponsal de Periodistas Sin Fronteras. Eric, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. De nada, Fernando. Hasta la próxima.
Muy amable, señoras y señores, hasta aquí nuestro diálogo con Eric Sanson, colega periodista internacional, hablando sobre temas que nos atañen a los periodistas, a los comunicadores, a los medios de comunicación, es decir, a toda la sociedad y la comunidad de Ecuador y del mundo. Hemos hablado aquí sobre la libertad de expresión a propósito de la liberación de Julián Assange. Señoras y señores, hasta la próxima. Gafa TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento crítico.